Hola querido, en los capítulos 2 y 7 de Daniel, Dios le mostró a Daniel una vislumbre del futuro. En el capítulo 2, a través de la imagen de metales, y en el capítulo 7 usando el símbolo de las bestias. Ahora vamos a seguir a Daniel, vamos a seguir viéndolo en el capítulo 8. Aquí el Señor le concede a Daniel una tercera vislumbre del futuro. Ya vimos los paralelismos que existen entre los 4 imperios metálicos de la visión de Nabucodonosor y las 4 bestias en la visión de Daniel 7. Son la misma profecía representada de diferentes maneras. Ya vimos también que Daniel 7 añadió nuevos elementos al bosquejo de la historia. Detalles como, por ejemplo, el surgimiento y las actividades del cuerno pequeño. La visión del capítulo 8, que estudiaremos ahora, coincide notablemente con las visiones previas y añade bastante información adicional. El relato se vuelve cada vez más detallado. El protagonista en la visión de Daniel 8 nuevamente es el cuerno pequeño. 7 de los 27 versículos que el capítulo tiene enfocan las actividades del cuerno pequeño. La palabra hebrea tamid es la palabra clave de este capítulo. Aparece 104 veces en el Antiguo Testamento y la versión Reina Valera la traduce como continuo, tamid continuo. La versión de King James en inglés la traduce como diario, tamid diario, diario o continuo, tamid en hebreo. Empleada como un adjetivo o adverbio, tamid tiene el significado de continuo o perpetuo. Tamid se usa mayormente en conexión con el servicio del tabernáculo de Israel, refiriéndose a la ofrenda que era quemada diariamente de tarde y de mañana. Se refería también a la lámpara que nunca se extinguía, al pan de la exposición que estaba continuamente sobre la mesa o al fuego sobre el altar que nunca se apagaba. En todas las ocasiones, tamid denota aspectos del servicio del tabernáculo o del templo, aspectos que estaban continuamente en operación, regularmente, diariamente, en contraste con los ritos especiales celebrados únicamente en temporadas especiales, como por ejemplo la Pascua o el Día de la Expiación. El servicio continuo en el Antiguo Testamento representaba la continua provisión benéfica de Dios para el hombre y señalaba hacia el futuro, al ministerio de Cristo en el santuario celestial que comenzaría después que Él se fuese al cielo, después de haber muerto aquí. La mayoría de los eruditos modernos de la Biblia creen que el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 simboliza al rey sirio Antíoco IV Epífanes. Mira, en 168 a.C., luego de una campaña exitosa contra Egipto, Antíoco regresó a su país a través de Judea y allí encontró una insurrección. Eliminó la rebelión con una masacre en la que murieron 40,000 hombres, mujeres y niños judíos. Un año más tarde, Antíoco invadió nuevamente Egipto. Sin embargo, esta vez sufrió una humillante experiencia cuando durante su marcha contra Alejandría, el romano Pompilius Laenas le entregó una carta del Senado romano que le ordenaba abandonar Egipto. Para aumentar su vergüenza, Pompilius Laenas trazó un círculo alrededor de Antíoco y exigió que diese su respuesta antes de poner un pie fuera del círculo. Antíoco, que no era tonto, conociendo el poderío de Roma, tuvo que acceder. Entonces descargó su frustración contra los judíos. Con el deseo de convertir a Palestina en una provincia siria, intentó obligar a los judíos a abandonar sus costumbres ancestrales y dejar de cumplir las leyes de Dios. Si no rechazaban su cultura, entonces se enfrentarían a la muerte. Ahí, Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén al dedicarlo al dios Zeus del Olimpo y sacrificar puercos sobre su altar. La persecución de Antíoco contra los judíos provocó la rebelión de los macabeos. Ahora,
Aunque muchos piensan que Antíoco es el cuerno pequeño de Daniel 8, los adventistas del séptimo día no aceptan esta interpretación. Nosotros creemos que el cuerno pequeño de Daniel 8 simboliza a Roma pagana y a Roma papal juntas. No aceptamos que el cuerno pequeño sea Antíoco IV, por varias razones. La primera razón es que el cuerno pequeño surgió de entre 10 cuernos, según Daniel 7:8. Pero Antíoco IV no surgió de entre 10 reinos helenísticos. Él era el octavo rey de la dinastía Seleucida, que tuvo 28 reyes durante su existencia. Entonces no combina. Segunda razón, porque no aceptamos que él es el cuerno pequeño. La visión de Daniel muestra que 3 cuernos son arrancados delante del cuerno pequeño. El versículo 8 dice eso. Pero Antíoco IV no destruyó a 3 reyes, por lo tanto no puede ser. Tercera razón, el cuerno pequeño se hizo más grande que los otros cuernos, dice el versículo 20. Y bueno, es obvio que Antíoco IV no fue mayor que los otros reyes de su tiempo. De hecho, la presencia del embajador romano Pompilius Laenas fue suficiente para hacer que Antíoco IV se retirara de Egipto corriendo. La cuarta razón, porque no aceptamos que Antíoco puede ser el cuerno pequeño, es que los santos, de acuerdo con Daniel, fueron entregados en las manos del cuerno pequeño durante 3 tiempos y medio. El versículo 25 dice eso. Y según Macabeos, la profanación del templo duró solamente 3 años y 10 días. Por lo tanto, no puede ser. Quinta razón, el carnero que simbolizaba Persia se engrandecía de acuerdo con Daniel 8:4. El macho cabrío, que era Grecia, se engrandeció sobremanera, de acuerdo con el versículo 8. Y el cuerno pequeño creció mucho más todavía, de acuerdo con el versículo 9. Pero en ningún momento Antíoco IV fue mayor que Medo-Persia o Grecia. Oh querido, estas son las razones por que Antíoco no puede ser simbolizado por el cuerno pequeño. Un estudio de los cuernos pequeños de Daniel 7 y 8 indica un fuerte paralelismo entre estos 2 cuernos, el de 7 y el del 8. Primero, ambos son pequeños al comienzo. Daniel 7:8 y 8:9 dicen eso. Segundo, ambos se engrandecen después de nacer pequeños. Daniel 7:20 y 8:9 dicen eso. Tercero, ambos son poderes que persiguen. Cuarto, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Quinto, ambos atacan al pueblo de Dios. Sexto, diversos aspectos de la actividad de ambos son delineados por un tiempo profético. Séptimo, ambos, el cuerno de Daniel 7 y el cuerno de Daniel 8, ambos se extienden hasta el tiempo del fin. Octavo, ambos son destruidos sobrenaturalmente. Debido a que en Daniel 7 el simbolismo del cuerno pequeño apunta claramente hacia el papado, el cuerno pequeño de Daniel 8 debe referirse también a la misma entidad. La única diferencia entre los 2 capítulos es que en Daniel 8 el cuerno pequeño simboliza la Roma pagana, pero también a la Roma papal. En 7 solo simboliza la Roma papal. Mira, la visión de Daniel 8, 1 al 14, es la culminación de las presentaciones simbólicas que aparecen en el libro. Lo que sigue a partir de Daniel 8, 15, hasta el fin del libro, es un suplemento a la visión del capítulo 8. El fin del capítulo 8 dice que Daniel no entendió la visión, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, dice el versículo 27. En el capítulo 9, por lo tanto, Daniel busca una comprensión adicional. El versículo 3 registra: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Y entonces el ángel que lo visita lo exhorta a entender la visión, diciéndole: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Eso dicen los versículos 22 al 25. En el capítulo 8, 1 al 8, Daniel es transportado en una visión a Susa.
la ciudad que se convertiría en la capital del imperio persa, luego de la caída de Babilonia, claro. Bueno, en el lugar llamado Ulai, Daniel ve a un macho cabrío que derrota a un carnero. El versículo 20 explica el simbolismo. El carnero representaba a Medo-Persia y el macho cabrío al reino griego de Alejandro, que es el cuerno notable entre los ojos del macho cabrío. En el apogeo de la fuerza del macho cabrío, el gran cuerno se quiebra y aparecen otros 4 cuernos en su lugar. Los comentadores generalmente concuerdan en que los 4 cuernos representan las 4 divisiones del reino griego después de la muerte de Alejandro el Grande. En el versículo 9 aparece de nuevo el cuerno pequeño. La mayoría de los comentadores coinciden en creer que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos, pero el contexto y los detalles literarios y estructurales no aprueban o no apoyan esta posición. Piensa conmigo, el versículo 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar, o sea, en vez del cuerno notable, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y el siguiente versículo, el 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De dónde? De uno de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los 4 vientos. No los 4 cuernos, sino los 4 vientos. El cuerno pequeño nace de uno de los vientos, no de uno de los 4 cuernos notables. Quiere decir, la expansión geográfica de este cuerno va al sur, al oriente, a la tierra gloriosa, sugiere que su aparecimiento también sucede en el plano geográfico, o sea, proviene de uno de los 4 puntos cardinales. En contraste con Daniel 7, en el que el cuerno pequeño, o sea, la Roma papal, surge de la 4ª bestia, que es el símbolo de Roma política. En Daniel 8, el cuerno pequeño representa a ambas. Encontramos apoyo para esta conclusión en el hecho de que en el capítulo 8, el cuerno pequeño participa de una conquista horizontal contra el sur, Egipto, contra el oriente, Siria, contra la tierra gloriosa, Israel, que es exactamente lo que Roma política hizo. Pero sucede que este cuerno pequeño se engrandece también hasta el cielo. Esta es una expansión vertical contra el pueblo de Dios y el príncipe del cielo. O sea, asume un papel religioso con implicaciones espirituales. Veamos ahora cuáles son las actividades de este cuerno pequeño. Ya establecimos el origen y la identidad de este poder político religioso. Pero ahora, ¿cuáles son sus actividades? La primera actividad es que echa por tierra parte del ejército y algunas de las estrellas. Eso está en Daniel 8:10. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. La expresión ejército del cielo podría ser una referencia a los ángeles que Lucifer trajo consigo, pero en Éxodo 12:41 se describe al ejército del cielo en términos de Israel. En este contexto, la expresión ejércitos del cielo en Daniel se refiere al pueblo de Dios que permanece aquí en la tierra, pero tiene ciudadanía en el cielo. ¿Qué? ¿La gente de aquí tiene ciudadanía en el cielo? Bueno, Filipenses 3:20 lo confirma eso al decir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De esta manera, podemos deducir sin forzar nada que los ejércitos que Daniel 8:24 menciona como siendo perseguidos por el cuerno pequeño son los santos del Señor en esta tierra y las estrellas probablemente representan a los líderes de la iglesia en esta tierra. Bueno, los emperadores romanos persiguieron a los judíos y a los cristianos. Cuando Roma destruyó Jerusalén y su templo el año 70 después de Cristo, murieron más de 1 millón de judíos. Y durante los primeros siglos de la era cristiana, los emperadores Nerón, Decio, Diocleciano asesinaron a miles y miles de cristianos que rehusaron adorar al emperador. El historiador de la iglesia Eusebio nos cuenta, no se puede dejar de admirar
a aquellos que sufrieron también en su tierra natal, donde miles de hombres, mujeres y niños despreciaron la vida presente por causa de la doctrina de nuestro Salvador y se sometieron a la muerte en varias formas. Algunos, luego de haber sido torturados con raspados de piel, el potro, los azotes más crueles y otras agonías, innumerables que hacen temblar solo de escucharlas, fueron sometidos a las llamas. Algunos se hundieron y ahogaron en el mar. Otros voluntariamente ofrecieron sus cuellos a los verdugos. Otros murieron en medio de los tormentos. Algunos fueron consumidos por el hambre y otros fueron colocados en la cruz. Algunos ciertamente fueron ejecutados, como lo eran los malhechores. Otros más cruelmente fueron clavados cabeza abajo y mantenidos vivos hasta que finalmente perecían por el hambre sobre la cruz. Todo eso dice ese historiador. No hay duda que el cuerno pequeño en la forma de Roma política persiguió y maltrató a los ejércitos del cielo. Pero hay una segunda característica de este cuerno. Se exaltó a sí mismo al punto de hacer guerra contra el príncipe de los ejércitos, dice Daniel 8, 11 y 25. Los versículos 9 y 10 representaron los movimientos del cuerno pequeño sobre un plano horizontal en la tierra, Roma política, mientras que los versículos 11 y 12 muestran una dimensión vertical, lo que indica el cambio de actividades de la Roma política a la Roma religiosa o Roma papal. En el libro de Josué, el comandante del ejército del Señor es un ser divino. En el capítulo 5, versículo 15, encontramos la siguiente declaración. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. El príncipe del ejército de Jehová, sin duda ninguna, querido, es aquel que es llamado Mesías príncipe en Daniel 9, 25. O Miguel, vuestro príncipe, en Daniel 10, 21. Y Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, en Daniel 12, 1. En otras palabras, este personaje es Cristo. Ahora, ¿de qué manera el cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo? ¿De qué manera? Bueno, al usurpar abiertamente el oficio de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad, el papado se exaltó a sí mismo contra el príncipe del ejército y cumplió lo que dice segunda a los Tesalonicenses 2:4, que dice, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. La tercera actividad del cuerno pequeño es que quitó el continuo y echó por tierra el lugar del santuario de Dios. Eso dice Daniel 8:11. ¿Cómo fue que el papado quitó el sacrificio diario, el continuo, y echó por tierra el lugar del santuario de Dios? Bueno, al colocar la intercesión humana en las manos de los sacerdotes, al establecer el uso del confesionario y al decir que sacrifica nuevamente a Cristo en cada misa, el papado ha eclipsado el ministerio celestial de Cristo en la mente de los adoradores. Ahora los creyentes no se acercan directamente a Cristo, sino que van al sacerdote, a los santos o a María. Al sustituir el papel de Cristo en el santuario celestial por el servicio del sacerdote aquí en la tierra, el cuerno pequeño ha echado por tierra simbólicamente el lugar de su santuario y por lo tanto lo ha profanado. En el sacrificio de la misa, el sacerdote romano se transforma en un alter Christus, en otras palabras, en otro Cristo, en el sentido de que él sacrifica al Cristo verdadero sobre el altar y lo presenta para la salvación de los fieles. Mira, las últimas ediciones del Catecismo de la Iglesia Católica muestran esto claramente. Observa esta declaración del Catecismo. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz, solo difiere la manera de ofrecer. Cristo se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz y ahora es ofrecido e inmolado de manera no cruenta. Además,
el sacerdote transforma el pan y el vino en la misma sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Mira lo que dice el catecismo. Entonces, se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y su sangre. En otras palabras, en obediencia a las palabras del sacerdote, Cristo desciende sobre el altar en cada misa. El sacerdote jesuita Franz Xavier escribió: «Oh sacerdote, cuán sobrehumano y grande eres. Eres como Cristo, que ordenó a los vientos y al mar y que caminó sobre las gigantescas olas». El sacerdote entra al cielo y toma al Hijo de Dios del círculo cerrado del coro angelical y todos quedan impotentes, no pueden evitarlo. ¡Qué cosa terrible! Pero hay más. En el confesionario el sacerdote absuelve los pecados con la fórmula: te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh querido, es una llave maravillosa en las manos del sacerdote, dice el catecismo. Los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento de las santas órdenes, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, a través de tales enseñanzas, el poder religioso simbolizado por el cuerno pequeño, ¿qué hace? Hace que el ministerio de Cristo en el santuario celestial sea echado de lado en la mente de muchos cristianos. Y en su lugar es colocado, ¿qué cosa? Sustitutos engañosos. La misa y el confesionario alejan la mente de los creyentes cristianos de una continua dependencia del ministerio mediador del Salvador en su santuario. Complejas ceremonias, todas en nombre de Cristo, oscurecen el ministerio de Cristo. En vez de confiar en la palabra inspirada y en el ministerio personal del Espíritu Santo, se les enseña a los hombres a depender de una iglesia infalible y un cuerpo pedagógico autoritativo y a recibir doctrinas falsas tales como la transustanciación, el purgatorio, la adoración de imágenes, la inmortalidad del alma, el sacrificio, la misa, la Inmaculada Concepción, en fin. Nuestro gran sumo sacerdote, que nos invita a venir a su trono de gracia y encontrar gracia para un oportuno socorro, encuentra que su intercesión perpetua es echada a un lado y que otros medios de alcanzar la gracia, otros mediadores e intercesores se interponen entre él y su pueblo. En el sistema católico romano, el lugar de Cristo es ocupado por sacerdotes humanos que ofrecen sacrificios, perdonan pecados y confieren el Espíritu Santo. La Iglesia es llevada sobre los hombros del Papa y el corazón de María, en vez de ir sobre los hombros y el corazón de Cristo. La mayoría de estos principios falsos se ha fortalecido a lo largo de los siglos, pero ninguno de ellos puede remontarse, ni siquiera en forma primitiva, a una fecha anterior al V siglo después de Cristo. Otra actividad más del cuerno pequeño: echó por tierra la verdad, dice Daniel 8:12. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Y al respecto de la palabra de Dios dijo: tu palabra es la verdad. Pero querido, desde el siglo XII en adelante, varios papas prohibieron el uso de la Biblia en el idioma del pueblo porque los valdenses y luego los protestantes la utilizaron para oponerse a las enseñanzas de la Iglesia. El Concilio de Trento en 1546 decretó que nadie podía interpretar las Escrituras en forma contraria a la opinión de la Iglesia, porque la Iglesia era juez de la interpretación correcta de las Escrituras. Hoy, por supuesto, el cuadro ha cambiado. En 1943, el Papa Pío XII publicó una encíclica que animaba a los sacerdotes a estudiar y predicar la Escritura, a asistir a las asociaciones católicas dedicadas a propagar las Escrituras en lenguas modernas y a animar a los laicos a leer diariamente la Biblia. Sin embargo, esto no significa que la Biblia es la norma absoluta de fe para la Iglesia Católica en la actualidad. El Concilio Vaticano II declaró
que ella, la Iglesia, siempre ha considerado y continúa considerando a las Escrituras acompañadas por la santa tradición como la regla suprema de su fe, y que la teología sagrada depende de la palabra escrita de Dios tomada juntamente con la tradición sagrada como un fundamento permanente. Así, mientras que el liderazgo propone la lectura de la Biblia, personas sinceras aceptan la tradición como si estuviesen al mismo nivel que las Escrituras. Mira, cuando hablamos del cuerno pequeño, debemos distinguir entre la institución del papado y las personas que siguen sus enseñanzas. Los miembros de la Iglesia Católica, incluso el Papa, son personas preciosas por las cuales Cristo murió. A lo largo de la historia, una cantidad innumerable de cristianos sinceros y devotos han sido miembros de la Iglesia Católica. Elena de White escribió: hay cristianos verdaderos en cada iglesia que no conocen el origen del día de reposo dominical y creen que están observando el día que Dios santificó y bendijo. Esto se aplica incluso a adoradores dentro de la Iglesia Católica. Y mientras existe esta condición de ignorancia e integridad, Dios acepta su sinceridad. Pero cuando la luz cae sobre su camino, Dios requiere que se pongan en armonía con su ley y que observen el día de reposo que Él estableció. Oh, mi amigo querido, así como Lutero, Zwinglio y Calvino en los días de la Reforma, el pueblo de Dios en todas las iglesias cristianas en el tiempo del fin escuchará la voz del cuarto ángel de Apocalipsis 18 que le dirá: salid de ella, pueblo mío. Y esas personas sinceras responderán uniéndose al pueblo remanente de Dios. En nuestro testimonio escrito y hablado, por lo tanto, necesitamos ser cuidadosos y no ofender ni herir a las lindas personas que están en todas las iglesias. Nuevamente Elena de White nos ha dado un consejo sabio. Dice: al llevar el mensaje no haga ataques personales contra otras iglesias, ni siquiera la Iglesia Católica. En las diferentes denominaciones, los ángeles de Dios ven a muchos que pueden ser alcanzados únicamente con el mayor tacto. Por lo tanto, seamos cuidadosos con nuestras palabras. Mira, aunque nunca debemos transigir la verdad, siempre debemos ser conscientes de que cada ser humano es una persona preciosa por la cual Cristo murió. Pero ahora es contigo. ¿Qué harás con las verdades que estás encontrando a través del estudio de la Biblia? ¿Correrás? ¿Huirás? ¿Te esconderás? ¿Cerrarás los oídos y los ojos? ¿O abrirás el corazón a Jesús? La respuesta solo está en tus manos. Que Dios te bendiga.